Mi grupo es el número 4, nos correspondió la cercha en abanico. Cordial saludo para todos, mi nombre es Hugo Ernesto Joya, pertenezco al CEAT de Zipaquirá. En esta oportunidad también pertenezco al grupo número 4 del curso de Estática y Resistencia de Materiales para el desarrollo de esta actividad. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36. El ángulo de piernas iguales es igual a 17 kilogramos por metro. Bueno, durante el desarrollo de la fase tuvimos que tener en cuenta el área a cubrir, la pendiente de la cuerda superior, el tipo de material a utilizar y la distribución como tal de las correas de celosía. Para ello tuvimos que determinar el área de influencia con el objetivo de determinar las medidas para calcular las cantidades en el caso de las tejas que debíamos utilizar. Y pues se tuvo en cuenta, como lo menciona Frank, las dimensiones que nos fueron asignadas en la guía, con el ánimo de determinar aquellas medidas que nos conllevan al cálculo de las diferentes estructuras. En la fase 2 se procedió a calcular las longitudes de cada elemento de la estructura por medio de la geometría. Bueno, teniendo en cuenta la longitud de la cuerda superior, que para nuestro caso fue 13,24 metros, se dividió dentro de los 6 segmentos que componen la estructura para obtener la longitud de cada uno de los segmentos de la cuerda superior. En el caso, por ejemplo, de las secciones BK y FI, como son triángulos rectángulos, se calcula usando Pitágoras, o en el caso de algunas otras se utilizan las funciones trigonométricas haciendo uso de la pendiente dada. Se tiene ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5 son igual a 8.5 kilogramos por metro, que al final van a ser igual a 17.4 kilogramos por metro. Para la determinación de algunos cálculos se utilizó, como bien lo menciona Frank, la tabla de las propiedades de los perfiles laminados de acero. De esta tabla se empleó la información del peso y del área para la determinación del peso total de la estructura. Para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 6. Se requiere un total de 27.52 tejas, cada una con un peso de 19.11 kilogramos. En la vida real es muy importante saber, de acuerdo a ciertas medidas, el tipo y la cantidad de recursos que vamos a emplear, para así evitar sobrecostos y desperdicios. Esto lo vimos en esta fase, en donde lo pudimos aplicar en el cálculo de las tejas de la cubierta. En esta fase también se realizó un avalúo de cargas vivas y cargas muertas para determinar la carga que está recibiendo la cubierta. Se calcularon también las cargas vivas, las cuales hacen referencia a cargas móviles como personas o equipo. Aquí también se tiene en cuenta la fuerza que ejerce la gravedad sobre los objetos. Las cargas muertas, como por ejemplo el peso de la misma estructura, las correas, las tejas y el viento, se consolidan al final para determinar la carga total de la estructura, donde se suman las cargas vivas y las cargas muertas. La carga total que soporta la cercha es de 45 kN y la distribución en cada nodo es de 7.5 kN. En esta parte se debe tener en cuenta que las cargas sobre los apoyos A y G serán la mitad, es decir, 3,75 kN, debido a que estamos hablando de 6 tramos y que en cada apoyo ocurre la mitad de la fuerza. En la fase 3
Los cálculos están dados para una cercha tipo Hubble. Al inicio de esta fase se realizan los cálculos de las reacciones. Estos se hacen por medio de las ecuaciones de equilibrio. Como se menciona anteriormente por el compañero, existen tres aspectos importantes para considerar durante el desarrollo de esta práctica. El primero es la sumatoria de las fuerzas en X, lo cual tiene que darnos en equilibrio. En este caso, pues lo que se menciona de sumatorias en Fx igual a 0. Las sumatorias de las fuerzas en Y, que de igual manera que las anteriores, tienen que dar 0 porque están en equilibrio. Y la sumatoria de los momentos. Ya conociendo la carga que está llegando a la estructura, se procede a calcular las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura. El cálculo de las fuerzas internas de la estructura fue realizado por el método de los nodos, suponiendo que los elementos se encontraban todos en tensión, es decir, saliendo del nodo. Se clasificaron este tipo de fuerzas de acuerdo a si era positivo, estaban en tensión, o si era negativo, estaban en compresión. El cálculo de estas fuerzas servirá más adelante para la determinación de los factores de seguridad. Estos cálculos se realizó por medio del método de los nodos, el cual consistía en hacer un análisis en cada nodo, realizar su respectivo diagrama de cuerpo libre y así obtener las ecuaciones de cuerpo libre. Estos cálculos se realizaron hasta la mitad de la cercha, ya que esta cercha es simétrica, lo cual quiere decir que la otra mitad de la cercha, sus nodos van a tener las mismas fuerzas. En el cálculo de las fuerzas, con el signo sabemos si está atracción o compresión, ya que si al calcular la fuerza da negativa, concluimos que el elemento está a compresión, y si es positivo, concluimos que el elemento está a tracción. Al final de esta fase se corrobora con el método de las secciones, ya que el nodo analizado debe dar igual su fuerza con el método de los nodos y con el método de secciones. El método de las secciones permite conocer el valor de los esfuerzos normales de las barras en estudio, sin analizar toda la estructura, suponiendo que la misma se encuentra seccionada en las barras cuyos esfuerzos se quieren determinar. Para el caso de la comprobación de nuestro ejercicio, fue empleado la sección comprendida entre los puntos A y B. En la fase 4, los cálculos están dados para una cercha tipo Hubble. En estas tablas podemos obtener un resumen de la fase 2 y fase 3, en la cual podemos observar las longitudes de cada elemento y las fuerzas de cada elemento de la estructura. Como bien lo menciona el compañero en su explicación, con base en la información obtenida hasta esta fase, se proceden a realizar el cálculo de los esfuerzos normales, haciendo uso de la relación donde se dice que el esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área. Esta fuerza es la que se obtuvo en las fases anteriores por el método de los nodos, y el área la podremos encontrar en la tabla de las propiedades de los perfiles laminados. Ya conociendo la fuerza en cada elemento y el área de cada elemento, se procede a calcular el esfuerzo normal, ya que el esfuerzo está dado como la fuerza sobre el área. De acuerdo con el curso, tuvimos que separar los elementos sometidos a tracción y los que estaban sometidos a compresión. Los de tracción debíamos analizarlos bajo esfuerzo, y los elementos sometidos a compresión se debían analizar como columnas de Euler. Para ello se tiene en cuenta el módulo de elasticidad del material, que se denomina E, y además esto se encuentra en las tablas de propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería. El momento de inercia también se tiene en cuenta, se denomina con la letra I, y la longitud del elemento, el cual se nombra con la letra L.
Para determinar I, es decir, el momento de inercia, se debe considerar que la estructura es de piernas iguales, por lo cual el eje centroidal se ve afectado por el diseño de la estructura. Para ello, debemos determinar el momento de inercia menor haciendo uso del teorema de Steiner. Así como se muestra en la diapositiva, se hallan los dos momentos de inercia y se utiliza el menor para hallar el determinado factor de seguridad, pues que más adelante se verá en las tablas de resumen. El área en cada uno de los elementos va a ser igual, ya que todas las barras van a tener el mismo diámetro. Como norma general, se establece que cuando un factor de seguridad es menor a 3, el elemento debe ser rediseñado. Una de las maneras de rediseñarlo es haciendo más grande el área como tal del perfil, o haciendo más corta su longitud. Como las fuerzas en este caso pues son ya determinadas y se han hallado anteriormente, pues digamos que esas no se pueden cambiar. Lo que podríamos intervenir en este caso, que tuviera que hacerse, tiene que ver con el área del perfil. Como observamos en la tabla de la diapositiva, ninguno de los factores de seguridad nos dio menor a 3, por lo tanto la estructura no tiene que ser rediseñada. Y finalmente se puede observar en la tabla el resumen de toda la fase 4, en la cual obtenemos el esfuerzo normal y los factores de seguridad.